Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver un poco de Python que se puede utilizar para el análisis financiero. Entonces vamos a ver algunos temas que son bastante interesantes y vamos a ver cómo lo vamos a poder estar aplicando a construir herramientas financieras. Primero que nada, me gustaría que simulemos un ejemplo de lo que vamos a hacer y es que creemos algunos datos. Entonces yo voy a crear un diccionario que se va a llamar Data. Y en este diccionario de Data, lo que yo voy a hacer es tener una llave que se va a llamar values. Y supongamos que estos valores son los valores de una acción. Muy bien. Entonces vamos a poner que la acción comenzó en 100 pesos, al día siguiente estaba en 101 pesos, al día siguiente estaba en 103 pesos, y al siguiente día bajó a 102, después a 99 y después a 104. ¿Ok? Entonces tenemos estos valorcitos en nuestro diccionario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder hacer con este diccionario? Nosotros vamos a, por ejemplo, poder obtener esa data. Si nosotros ponemos data, después con los paréntesis ponemos values. De esta manera nosotros podríamos acceder a esta lista. Yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es el promedio de esta lista. Yo podría guardar esto, tal vez en una variable que se llama b. Yo podría poner que me imprima el min de mis valores. Entonces, creo que esto no se puede así, entonces creo que tengo que poner b.min. No. Qué raro. Entonces vamos a ponerle simplemente, me parecía que sí tenía min. Pero entonces utilicemos una biblioteca que se va a llamar NumPy, porque por alguna razón min no está apareciendo. Entonces simplemente voy a poner import NumPy as np. Vamos a empezar a utilizarla desde ahorita. Vamos a poner ahora sí np.min. Y vamos a ponerle la lista que nosotros queremos. En este caso es B. Si yo hago esto, me va a dar que la media de estos valores es 105. ¿Y qué pasa si yo quisiera ver cuál es la desviación estándar? Es decir, qué tanto estos valores, en promedio, se alejan de esta media. Bueno, para hacer eso, lo único que yo tengo que poner es np.std, que es de estándar, y le voy a poner la misma lista, B. Muy bien. Y aquí voy a obtener que estos valores se alejan en promedio 1.7. Excelente. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos pensar que estos valores se distribuyen de manera normal? ¿Qué significa que se distribuyan de manera normal? Significa que nosotros estamos suponiendo que existe unos valores acá y una frecuencia en el eje Y, y que nosotros podríamos ver estos valores como una curva que se conoce como la curva gaussiana. Es simplemente una curva así, muy seguramente la han visto. Y podríamos suponer que el punto más alto, que sería este, el punto más alto intersecta en lo que vamos a conocer como la media. En el caso de nuestros valores sería 101. Muy bien. Y después la distancia hasta los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Es el momento, digamos, donde cambia la figura de la curva. Es la desviación estándar. Lo que está padre de esto es que existen unas formulitas que nos dicen que nosotros podríamos esperar que la mayoría de los datos en una distribución normal se encuentren en esta zona, que voy a poner en rojo. Entonces, la mayoría de los datos se va a encontrar ahí, es donde vamos a probabilísticamente encontrar la mayoría de los datos. Si los encontramos afuera, pues seguramente significa que son datos atípicos. Con esto en mente, nosotros podríamos intentar simular nuevos valores. Nosotros podríamos irnos acá y podríamos poner np.random.normal y le vamos a pasar la media. Entonces nosotros le vamos a pasar esta media. Vamos a ponerle la media de este lado. Simplemente vamos a ponerle np.min de b. Y le vamos a pasar la desviación estándar. np.std de b. Si yo hago esto, me va a aparecer, mira, un valor que podría ser es 99 o 100, 99, 100, 103, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo generar varios valores. Es más, si yo le pongo otra coma y le pongo, digamos, un 100, lo que me va a generar esto es una lista con 100 valores simulados. Excelente. Entonces yo podría, con esta lista de valores simulados, que lo está simulando a partir de estos valorcitos, podría hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo podría hacer un histograma. ¿Qué es un histograma? Un histograma lo que nos dice e intenta ajustar es una curva de distribución. ¿Cómo se distribuyen estos datos? Para hacer eso, únicamente me voy a code y voy a poner import math
plotLib.pyplot as plt. Y por ejemplo, yo podría aquí poner, muy bien, estos valores vamos a guardarlo en algo que diga simulation. Y cuando yo haga mi gráfica, yo puedo poner plt.hist de simulation. Entonces obtendría una simulación así. Y aquí me está dando el histograma. Si yo quisiera un poquito más de cuadritos, le puedo poner bins, y le puedo poner cuántos quiero, en este caso quiero 30, y me va a aparecer ya un poco mejor mi simulación. Puedo ver con qué frecuencia aparecen cada uno de estos datos. ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar con los datos simulados? Únicamente quiero trabajar con los datos de mi lista. Bien, hacer esto también es bastante sencillo. Lo único que yo tendría que hacer, entonces me voy a ir a code, es poner plt.plot y poner los valores de la lista que yo quiero graficar. Entonces yo podría poner aquí data y luego podría poner values. Entonces voy a obtener así mi listita con los valores de mi serie de tiempo. Entonces, si yo quisiera que se viera un poco mejor, podría poner tal vez que me gustaría que se mostraran las líneas y un puntito. Y ahora los tengo así, mostrando los puntitos conectados por líneas. Excelente. Entonces, si nosotros aumentáramos la cantidad de datos, digamos que ahorita le vamos a poner 102, 101, 102 y 103. Y yo corriera de nuevo esta línea, ya tendríamos pues una línea un poco más completa. Excelente. Pero aquí lo que estoy graficando, entonces lo que estoy graficando y vamos a ponerlo para que se vea, vamos a ponerle plt.figure y vamos a aprovechar y vamos a ponerle un plt.title. Estoy graficando una serie de tiempo de valores. Muy bien, entonces vamos a ponerle en el xLabel, este es el tiempo, y vamos a ponerle en el ylabel, que este es el valor. Muy bien, incluso yo le podría poner un label para que aparezca de qué se está tratando. Entonces aquí en el plot yo le podría poner label y podría poner aquí valores originales. Y luego poniendo plt.legend y plt.show se va a mostrar mi gráfica. Entonces aquí vamos a tener los valores originales y vamos a tener la gráfica. Yo puedo modificar cómo se ve las dimensiones de mi gráfica. Si yo me voy aquí dentro de plt.figure y le pongo fixsize igual, yo puedo poner cómo me gustaría que fuese la estructura. Entonces si yo le pongo 10,6, lo que me va a dar es una proporción de 10 de base, 6 de altura. Yo podría hacer que se vea un poquito más pequeño para que entre en la pantalla. Y ahora sí tenemos una gráfica que se ve bastante profesional, de serie de valores de tiempo. Muy bien. Pero esta serie de valores de tiempo únicamente está tomando los valores. ¿Qué pasa si a mí me gustaría, por ejemplo, mostrar cuáles son los rendimientos? Es decir, cómo cambia día con día los valores de esta gráfica. Esto es bastante sencillo. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es encontrar o calcular los rendimientos. Esto se puso hasta arriba, lo queremos acá abajo. Entonces vamos a poner aquí, calcular los rendimientos. ¿Cómo vamos a calcular los rendimientos? Es muy sencillo. Entonces, lo que yo podría hacer aquí, vamos a ponerle simplemente np.diff y vamos a poner data values. Y lo que me va a dar es una cosa así, que realmente no me gusta tanto. Simplemente nos está diciendo cuánto cambió. Entonces, esta es la diferencia del valor de 100 a 101. Lo que cambió es 1, subió 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero ver como porcentual, no como los valores? Para esto nosotros podemos hacer una formulita nosotros mismos. Entonces veamos, data values, lo que nos está dando son estos valores. ¿Y cómo yo podría calcular el rendimiento, digamos, de estos dos valores? Es muy sencillo. Lo que tendría que hacer, la fórmula que sería es 101 menos 100, y todo esto lo dividiría entre 100, porque es el valor anterior. Entonces es el valor futuro menos el valor anterior dividido entre el valor anterior. Esa es la formulita para calcular un rendimiento. Y esto es bastante sencillo de hacer con Python. ¿Cómo lo podríamos automatizar nosotros? Es muy sencillo. Entonces, lo que yo pondría es for I in range de la longitud de los valores
¿Qué me gustaría hacer acá? Bueno, me gustaría que el rendimiento, vamos a ponerle R, sea igual a data values. Y aquí le vamos a poner que me gustaría el I más 1, es decir, el valor futuro al que estoy haciendo, menos data, y vamos a ponerle aquí values, I. Y todo esto me gustaría que esté dividido entre data values I. Aquí va a haber un problema y voy a dejar que corra, porque me va a dar un index error. Y el problema es que cuando llega el último valor, entonces cuando llega, vamos a poner acá, data values, cuando llega a este valor, todavía sigue corriendo el for. Y entonces intenta buscar el siguiente elemento para calcularlo, pero no lo va a encontrar. Entonces nos está diciendo no tiene suficientes datos. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner aquí dentro del range un -1, para que no lo haga hasta el final. Y de esta manera nosotros ya encontramos el R. De hecho, vamos a imprimirlo. Nos está dando que estos son los valores. Y vamos a guardar todos estos valores en una lista. Entonces vamos a poner aquí rendimientos. Es una lista vacía. Y yo voy a poner rendimientos.append y ese valor, R. Muy bien. Y de esta manera yo ya obtengo mi lista de rendimientos. Yo podría crear de manera muy sencilla una función. Entonces yo podría poner aquí def, vamos a poner calcular rendimientos. Yo le podría dar la data que quiero y la llave. De esta manera, si yo cambio esto por llave, y después del for pongo return rendimientos, es muy sencillo calcular ahora los rendimientos que queramos. Entonces yo aquí podría poner calcular rendimientos y le voy a dar el diccionario data y le voy a poner la llave values. Y entonces me va a dar estos rendimientos que están bastante bonitos. Y esto es bastante útil porque supongamos que aquí yo tengo otra llave. Entonces vamos a ver cuántos valores tiene. Tiene 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Entonces vamos a ponerle aquí values 1. Vamos a dejarlo en values porque seguramente no quiero cambiar todo el código de abajo. Simplemente vamos a ponerle values 2. Y vamos a hacer otra acción, pero que tenga valores más pequeños. Entonces vamos a ponerle 56, 54, 52. Vamos a ponerle 53, 53, 54, 51, 52, 49, 48 y 50. Veamos cuántos valores tenemos. Tenemos 3, 6, 9 y nos pasamos. Pusimos uno de más. Ok, me parece que ahí está bien. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien, ahí tenemos los rendimientos. Si yo ahora le pusiera aquí que me gustaría que en vez de values fuera values 2, mi función sigue trabajando bien. Yo puedo hacer un truco, que lo que podría hacer es que esto lo guarde en mi diccionario. Entonces yo podría poner data, y vamos a ponerle rendimientos, va a ser igual a calcular rendimientos de values. Y podría poner data, rendimientos 2, y que este fuera el valor del segundo. Entonces, si yo llamara a mi diccionario data, veo que ya tiene los values y además tiene los rendimientos y rendimientos 2. Excelente. Ahora hagamos una función para graficar dos acciones y vamos a hacer una función inteligente que nosotros podamos decidir qué llave queremos calcular. Entonces, vamos a hacer def y vamos a ponerle graficar y vamos a poner, simplemente vamos a ponerle graficar. Le vamos a decir de qué diccionario queremos que grafique y luego le vamos a poner el tipo de gráfica y luego le vamos a poner una lista de llaves. Excelente. Entonces, una vez que yo haga esto, puedo crear de manera muy sencilla una gráfica. Y vamos a probarlo poco a poco. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, primero que nada, plt.figure.
Y vamos a ponerle que queremos el fix size 10,4. ¿Ok? Y luego vamos a ponerle aquí plt.title. Y vamos a ponerle con una f-string que nos diga gráfica de, y aquí vamos a ponerle con llaves, tipo gráfica. Muy bien. Y después simplemente pongamos plt.show. Y ahorita vamos a terminar esta función de la gráfica. Vamos a ponerla aquí, gráfica. Tenemos que probar qué tipo de gráfica queremos. Tenemos dos tipos de gráfica, de valores y de rendimientos. Entonces vamos a poner lo siguiente. If tipo gráfica es igual a valores. Ok. Entonces lo que yo quiero hacer es lo siguiente. A mí me gustaría graficar algo. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a utilizar esta parte de la gráfica. Y simplemente vamos a poner lo siguiente. Esta cosa de if gráfica es igual a valores. Vamos a cortarlo. Y vamos a ponerlo. Una disculpa por cambiar eso. Aquí adentro. Aquí va a estar la lógica de la gráfica. Si la gráfica es valores, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Para cada llave, en las llaves diferentes que yo quiero hacer, lo que voy a hacer es plt.plot y vamos a ponerle data, la llave, y me gustaría que fuese rayita, rayita, puntito, y que del label le vamos a poner la llave. Muy bien. Entonces eso nos va a graficar las llaves que nosotros lo pongamos. Pero ¿qué pasa si el tipo de gráfica es igual a rendimientos? Muy bien. Entonces, si el tipo de gráfica es igual a rendimientos, lo que yo quiero hacer es graficar rendimientos. Entonces le voy a poner aquí for llave, in llaves, y esto. Pero lo que me estoy dando cuenta ahorita es que no es tan necesario hacer esta comparación. O sea, eso sí va a funcionar. Si yo aquí le pongo code y le pongo graficar, y hagan de cuenta que le pongo data, luego le voy a poner rendimientos, y luego le pongo acá que me gustaría las llaves rendimiento y rendimientos 2. Me parece que aún así esto lo grafica bastante bien, pero creo que no era necesario ponerlo así. De hecho, no es necesario ahorita que lo estoy viendo. Entonces, esto simplemente lo puedo poner como así, for. No era necesario el for. Digo, el condicional sigue funcionando. Y si yo aquí le pongo valores, y aquí le pongo valores y valores 2, la cosa es que no era valores, era values. Entonces sí tuvimos un problema acá. Déjenme ver mi diccionario rápidamente. Values y values 2 es la cosa. No existe valores, por alguna razón es values. Y mezclamos inglés y español. Entonces ya grafica los valores. Muy bien. Entonces, aunque nosotros tenemos estas gráficas que tienen diferentes valores, aquí sí estamos pudiendo compararlo y también con rendimientos. Muy bien. Entonces, vámonos de vuelta al caso de los rendimientos, que es el interesante cuando lo estamos graficando. Entonces aquí tenemos dos gráficas con rendimientos. Y tal vez nos interesaría ver cuál es la relación que existe entre estos rendimientos y los rendimientos de la otra acción. Me gustaría saber cuáles son sus diferencias. Entonces eso es algo sencillo que nosotros podemos hacer. Nosotros simplemente podríamos utilizar la función np. Y me parece que es coreCoef. Y aquí nosotros le podríamos poner de los dos rendimientos. Y me va a dar esta matriz. Entonces me está diciendo que están correlacionados de manera positiva en un 5%. Ok. ¿Cómo podemos entender eso? Supongamos aquí vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a poner X. Y X va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vámonos a Y. Y de Y le vamos a poner 10, 9, 8, 7 y 6. Entonces cada vez que X sube 1, Y baja 1. Si nosotros pusiéramos este ejemplo y pusiéramos np.coef de X y Y, lo que vamos a ver es que tiene una correlación negativa perfecta. Cada vez que este sube 1, el otro baja 1. Y nosotros también tenemos un comando de NumPy que es np.correlate.
Y nosotros podemos ponerle XY. Y aquí nos va a dar uno de sus coeficientes. Muy bien. Entonces, nosotros podemos utilizar ambas herramientas para saber un poco de qué tan están correlacionadas las acciones. Y esto sirve porque muchas veces quieres hacer portafolios donde las acciones estén negativamente correlacionadas para disminuir la varianza. Es decir, si aunque una acción pueda bajar mucho, tú tienes una acción que está correlacionada negativamente y sabes que va a subir. Entonces, tu portafolio no varía tanto en conjunto. Y es lo que nosotros queremos acá. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos otro valor? Digamos aquí una Z. Vamos a ponerlo acá hasta abajo. Una Z. Y la Z fuese, vamos a ponerle 1, 2, 1, 2, 1. Ok, entonces son como valores que van subiendo y bajando. Nosotros también podríamos poner np.coef. Y podríamos pedir que fuese para X, Y, y me parece que también se puede Z. Y no. En este caso no me está dejando hacerlo para 3 valores. No, me parece que esta función únicamente es para 2 valores de 1 a 1. Porque dice... Sí, únicamente te permite 2 valores. Pero, al parecer hay una manera de hacerlo con COB. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a ponerle COB. Ok. Veamos. ¿Qué es la covarianza? Aquí si yo le pongo Y. Y si le pusiera Z. No, tampoco. Entonces, bueno. Esto se puede hacer ya más sencillo si nosotros tenemos un data frame. Aquí lo estamos haciendo con un diccionario. Pero me gustaría mostrarles algo interesante. Si yo pongo data, me va a dar aquí un diccionario. Pero este diccionario lo podemos pasar de manera muy sencilla a una base de datos que vamos a poder utilizar de manera padrísima. Entonces, para hacer eso, yo voy a tener que importar pandas as pd. Y ahora sí, lo que voy a poder hacer es crear una cosa, vamos a ponerle df, que sea pd.dataframe de mi diccionario data. Y dice, todos los arrays tienen que ser de la misma longitud. Lo que está pasando es que estos arrays, y los voy a mostrar acá, vamos a ponerle R igual a data rendimientos. Vamos a ponerle B igual a data values. Estos dos vectores no son de la misma longitud. Si yo pongo len de R, me va a decir que tiene 9. Y si yo lo pongo len de B, me va a decir que tiene 10. Y esto es únicamente por cómo los calculamos. Cuando nosotros calculamos los rendimientos desde values, estamos utilizando este menos este dividido entre este. Y eso lo hicimos para cada uno. Pero cuando llegamos aquí ya no hay un valor extra. Entonces el último rendimiento no lo conocemos porque no conocemos el valor siguiente. Entonces, algo que nosotros podemos hacer para solucionar esto es agregarle un valor inicial a la base de datos. Nosotros no vamos a saber cuál es el primer valor. Ok, entonces si nosotros queremos agregar un valor inicial a una lista, tenemos que utilizar un comando especial. Entonces simplemente vamos a hacerlo, vamos a preparar nuestros datos. Y lo que haríamos nosotros es data rendimientos va a ser igual a una lista donde vamos a tener un np.nan. Es un valor vacío. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a de hecho a ponerlo aquí como prepare. Vamos a hacer una función que lo haga. Vamos a ponerle def prepare returns. Vamos a ponerle la data y la key. Vamos a ponerle key. Exacto. Y lo que vamos a hacer es una lista con un np.nan. Y luego vamos a ponerle for i. No, vamos a ponerle for value o for b in data. Y aquí le vamos a poner la key. Returns.append la b. Excelente. Y luego lo que quiero hacer es sustituirlo. Entonces simplemente vamos a ponerle data key. Va a ser ahora igual a returns. Muy bien. Entonces esto lo sustituye y nos prepara la data para que lo podamos hacer.
simplemente vamos a poner prepare rendimientos y lo vamos a hacer con el diccionario data. Y aquí tiene que ser rendimientos. Vamos a hacer lo mismo, prepare returns de rendimientos 2. Ahora sí, en teoría esto debería funcionar. Entonces, si me voy aquí abajo y lo corro, ya funciona. Y podemos ver nuestra base de datos. Entonces, nuestra base de datos comienza con un NaN. Y luego obtenemos los rendimientos de todos los demás días. Muy bien. De esta manera, nosotros ya podemos hacer gráficas bastante padres. Nosotros simplemente podríamos poner, por ejemplo, PLT figure. Supongamos que quiero graficar los rendimientos, podría poner df, vamos a ponerlo aquí, values.plot, y luego un plt.show, y me va a dar los valores. Entonces, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Incluso yo podría ponerle aquí df, y me parece que es summary. No, creo que en Python es describe. Y entonces me va a dar valores estadísticos de mi base. Excelente. Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, cuántos hay, cuál es su media, su desviación estándar, su mínimo y los cuantiles y el máximo. Excelente. Yo también podría poner, me parece que es df.core, me parece. Y ahora sí, me da la matriz que yo quería. Aquí me está dando una matriz de correlación para cada uno de los puntos. Entonces veamos lo siguiente. Yo puedo ver aquí que tengo mi rendimiento 1, cómo se correlaciona con mi rendimiento 2. Bueno, se correlaciona un 5%. Ok, y podría ver, por ejemplo, los valores, cómo se correlacionan tal vez con los valores 2. Simplemente me voy acá. Muy bien. Entonces esto es algo bastante útil una vez que ya lo transformamos a una base de datos de correlación. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con datos reales? Existe una biblioteca bastante padre, bastante padre, que se llama YFinance, que se alimenta de Yahoo Finance. Entonces, para aprenderlo, lo único que tienes que hacer es poner YFinance. Y aquí, esta es la página oficial. Simplemente hay que darle clic. Y es una página de Python, entonces lo puedes saber porque es una organización. Y aquí lo que te va a decir es algunos como comandos que puedes utilizar. Entonces, si lo estás utilizando desde la terminal, lo tienes que instalar utilizando pip. Pero como lo vamos a utilizar desde Google, lo único que tenemos que poner es import YFinance. Le vamos a poner un apodo y le vamos a poner ASYF para poder estar utilizándolo. Y eso es todo lo que necesitas para poder utilizarlo. Entonces, nosotros podemos irnos a la documentación. Muy seguramente por aquí está la documentación. Mira, aquí dice, the new documentation website is up. Entonces, vamos a verla. Y aquí nos dice, mira, puedes importar la data utilizando únicamente wf.ticker y luego le vamos a poner el nombre del ticker que nosotros queremos, es decir, el nombre de la acción. Si yo me fuera a mi código y le pongo eso que me estaba diciendo, vamos a ponerle aquí que es un valor que le vamos a poner ticker, y aquí le vamos a poner qué ticker queremos, vamos a ponerle Microsoft, y simplemente voy a poner vamos a ponerle data, va a ser igual a wf.ticker, y el ticker que yo elegí en mi acción. Muy bien. Entonces, si yo hago esto y pongo data, me va a aparecer un objeto. Yo a este objeto le puedo pedir diferentes cosas. Entonces, yo podría ponerle data.history, por ejemplo, y me va a dar la historia de los últimos 10 días. Entonces, yo voy a poder ver el date, el open, high, low, close, volume y los dividendos. Entonces, supongamos que yo quisiera graficar el volumen de esta acción en estos últimos 10 días. Lo que yo podría hacer es data.history y luego me quiero ir, por ejemplo, a volume y simplemente le pongo .plot. Y aquí graficaría el volumen en los últimos 10 días. Si yo me quisiera ir al valor de close, simplemente cambio esto y obtendría cómo ha ido cambiando el valor en los últimos 10 días. Entonces aquí podemos ver los días. Excelente. Creo que no son 10 días, de hecho, creo que es el último mes. Pero eso se puede cambiar acá. Si yo le pido, por ejemplo, que me dé el año, entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerle period. Igual, vamos a ponerle un 1 year. Me va a dar el del último año. ¿Ok? Excelente.
Y estos valores, yo por ejemplo, podría hacer lo mismo para tener una lista diferente de varias acciones. Entonces, supongamos aquí que yo tengo una función. Vamos a hacer una función que se llama calculate. Vamos a ponerle returns covariance. Vamos a hacerlo, aunque esté un poquito complicado, pero nosotros le vamos a pasar una lista de tickers. Entonces le vamos a pasar los tickers, ¿ok? Y le vamos a pasar justamente, solo los tickers es necesario. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a crear una lista que se va a llamar tickers list. Y aquí los vamos a guardar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es download ticker information. Entonces, vamos a poner for ticker in tickers data va a ser igual a yahoofinance.ticker de ese ticker. Y luego lo que yo voy a hacer es poner, ok, tickers list. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el data.history con el periodo que nosotros queramos. Entonces, algo padre que nosotros podríamos hacer aquí es igual ponerle el periodo. Period igual a period. Y luego lo que yo voy a querer aquí es el close value. Muy bien. Entonces es lo que a mí me interesaría guardar. Vamos a regresar esto únicamente para ver si funciona. Return tickers list. Veamos si funciona. Entonces vamos a darle dos acciones. Vamos a ponerle aquí tickers. Va a ser igual a Microsoft. Y aquí me estaba proponiendo una lista de acciones. Vamos a poner Apple. Llamemos a nuestra función. Vamos a ponerle calculate. Y muy bien. Entonces sí nos está dando la información bastante bien. Excelente. Entonces, algo que me gustaría es, ¿qué pasa si únicamente, me gustaría juntar como los valores? Entonces, únicamente me gustaría punto values. ¿Qué pasa si hago esto? Cuando yo corro esta variable, me está diciendo it's not callable. Me parece que sin el paréntesis. Únicamente me está dando los valores. Yo lo que podría hacer de manera muy inteligente es crear un diccionario. Entonces, en lugar de que fuera una lista, creo un diccionario. Y en lugar de append acá, lo que voy a hacer es pedirle que al ticker lo guarde como una llave. ¿Ok? Y después lo que voy a hacer es un data frame. Vamos a ponerle pd.dataframe de tickers list. Bien. Veamos esto, veamos si lo logra hacer. Porque estoy regresando todavía a tickers list, debería regresar el data frame. Y ahora sí, me está dando mi data frame. Pero no me lo está dando sobre los returns. Yo quiero que me lo dé sobre los returns. Entonces, algo muy sencillo que se puede hacer es pedirle que me dé también los returns. Entonces, nosotros vamos a aplicarle nuestra función que habíamos hecho acá, la función que teníamos arribita, calcular rendimientos. Y luego la función, que en este caso no lo vamos a necesitar porque todos van a tener un NA, todos van a ser del mismo punto. Entonces, aquí nosotros podríamos utilizar nuestra función fácilmente. Entonces, aquí nosotros podríamos ponerle calcular rendimientos. Aunque no lo usábamos así. Nosotros también le dábamos el nombre de diccionario. Entonces aquí vamos a ponerle for key in tickers list .keys. Nosotros lo que queremos hacer es calcular rendimientos de esto. Ahora sí, veamos si esto funciona. Ojalá que sí. Vamos a ver cómo era nuestra función de calcular rendimientos. Está aquí. Ok, lo que pasa es que no lo reasigna, únicamente devuelve los rendimientos. Entonces lo podríamos modificar desde acá o lo podríamos modificar aquí en el código. Lo único que tendríamos que ponerle es tickers list, que no debería llamarse list ahora, key.
va a ser igual a esto. Y ahora si lo llamo, ya tenemos los rendimientos. Muy bien, solo nos falta una cosita, y es que no queremos devolver el data frame, lo que queremos devolver es la covarianza. Entonces simplemente hay que ponerle que esto es igual a dataframe.cov, o le ponemos .core, vamos a poner .cov, y lo que devolvemos es la covarianza. Y ahora sí, ya deberíamos terminar. Obtenemos la lista de covarianzas de nuestras acciones de un año. Y esto estamos descargando datos de la vida real. Entonces, si nosotros también ponemos Tesla, nos va a calcular los rendimientos de Tesla también. Ok, y si ponemos cualquier otra acción aquí, vamos a poner, por ejemplo, Ford, nos lo va a calcular. De esta manera, nosotros hicimos una función bastante sencilla que utiliza información de la vida real y nos devuelve las covarianzas. Ok. No estoy seguro si nosotros le ponemos .plot, si esto nos dé algo. Nos da las covarianzas, pero esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, nosotros podríamos utilizar esta información para hacer gráficas después que nos utilicen o minimizarlo de cierta manera con algún algoritmo. Bien, espero les haya gustado esto y que le vean la utilidad a cómo nosotros podemos combinar Python básico, su teoría, con bibliotecas que nos dan datos reales como Yahoo Finance, que utilizamos aquí abajo, que es muy sencillo de usar y tiene una documentación bien escrita que ustedes pueden ver. De hecho, es muy sencillo, muy sencillo de utilizar para hacer código significante que junto con la teoría del curso pueden utilizar para su análisis. Espero les haya gustado muchísimo la clase y esto fue un curso de Zero to Hero.